La ansiedad es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. En este video te mostraré 6 estrategias para superar la ansiedad frente a la pandemia. 1. Practica cómo afrontar la inquietud. No tolerar la incertidumbre hace más vulnerable a las personas y por ende, al no poder aguantar dicha situación, serán más propensas a tener un alto nivel de ansiedad. Para solucionar este estado, se debe afrontar de manera gradual dicha inquietud, día a día. Si recibes algún mensaje de alarma, sal a caminar, si le es posible, por supuesto manteniendo el distanciamiento social requerido. No respondas el mensaje, solo fortalezca esa tolerancia a la incertidumbre, evidenciando hechos, o sea, información seria y clara. Eso le dará orientación y seguridad. Por ello, evite un consumo desmesurado de medios. Número 2. Afronta la contradicción de la ansiedad. La ansiedad se eleva en proporción mientras uno trata de deshacerse de ella. Luchar contra la ansiedad puede tomar muchas formas. Las personas pueden tratar de distraerse bebiendo, comiendo, mirando televisión más de lo acostumbrado. También pueden aferrarse a amigos, familia, expertos en salud o abordar las noticias con la esperanza de calmar sus temores. Estos comportamientos pueden ayudar momentáneamente, pero de igual forma pueden empeorar la ansiedad a lo largo del tiempo. Al contrario de esto, debes permitir que tanto los sentimientos, pensamientos y las sensaciones físicas que genera dicha ansiedad aparezcan. Acéptala como parte de tu experiencia. Al momento de presentarse esas oleadas de ansiedad, mantente atento, sin emitir juicio, y describe tu experiencia, bien sea a ti mismo o a los demás. 3. Supera esa ansiedad existencial. Las amenazas a la salud causan el tipo de miedo que es la base de todos los temores, como el miedo a la muerte. Cuando se nos presenta esa situación, nos podemos llegar a sentir consumidos por la ansiedad y estar pero muy enfocados en cualquier indicio que se presente de la enfermedad. En ese momento, trate de conectarse con su propósito de vida. Recuerde experiencias positivas y las fuentes de sentido, ya sea su espiritualidad, relaciones o acciones en favor de una causa. Concéntrese en algo importante que ha estado postergando. Centrarse en sus fortalezas y talentos puede servir de mucho para ayudarle a lidiar con la ansiedad inevitable. 4. No sobreestime la amenaza. El coronavirus puede ser peligroso, con una tasa alta de mortalidad. Por consiguiente, todos debemos tratarlo con seriedad y tomar las precauciones debidas y razonables para prevenir el virus. Sin embargo, toma en cuenta que el ser humano tiende a exagerar el peligro de amenaza cuando es desconocida, a diferencia de las que ya conoce, como un proceso viral o un accidente de tránsito. La cobertura constante de noticias contribuye a la sensación de peligro, que lleva a un temor agudizado
lo que incrementa el peligro percibido. Para reducir la ansiedad, se recomienda limitar su exposición a las noticias del coronavirus a no más de 30 minutos por día. 5. Fortalezca el cuidado personal. En estos tiempos que generan ansiedad, debes recordar las técnicas básicas para prevenir o minimizar la ansiedad. Dormir suficiente. Hacer ejercicio regularmente, ya que moverse es saludable para la mente y repercute positivamente en la psique. El deporte es posible realizarlo en un espacio reducido. También debes practicar la concientización. Pase tiempo en el aire libre cuando pueda hacerlo y utilice técnicas de relajación cuando esté estresado. Priorizando esta conducta durante esta crisis del coronavirus puede ayudar a aumentar su bienestar psicológico y reforzar su sistema inmunológico. 6. Busque ayuda profesional si la necesita. Existen personas más vulnerables a la ansiedad y podrían encontrar especialmente insoportable el tema de la pandemia y manifestar síntomas severos de ansiedad que interfieren con el trabajo, con mantener relaciones cercanas, socializar o cuidar de sí mismos u otros. Si esta es su situación, por favor consiga ayuda profesional médica o un profesional de salud mental. La terapia cognitiva conductual le puede ayudar con éxito a superar los problemas de la ansiedad. Y por último, es natural sentirse indefenso durante este momento, pero siguiendo estas estrategias ayudará a que la ansiedad no se convierta en un problema para usted y le permita superar la pandemia de manera más efectiva.